Anota lo siguiente: Luis Jiménez López. Entonces, él es tu tatarabuelo. Entonces, él es el papá de Luis Jiménez Suárez, que viene a ser tu bisabuelo, Listo. o sea, mi papá. Las primeras casas que tuvieron energía en Talpa, que era la energía de Talpa, o de los Jiménez. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Bueno, entonces, después se le ocurrió que que tenía mejor salida el sustrato del sodio anhídrico. Entonces, de ahí en adelante no sé, porque yo ya me retiré y no volví a meterme allá, pero sé que hicieron la fábrica de sustrato anhídrico ahí en la lomita esa, en la izquierda, entrando a la izquierda. Y pues ahí producían sustrato anhídrico. Entonces, yo no sé si el sustrato anhídrico lo producían del sustrato que producía común y corriente. Bueno, en todo caso, ahí poco a poco fue con todos los premios y toda la gente, todo, pues se va casando hasta que llegó un momento que papá ya sabe la historia de acabar la carrita. Entonces, igual pues con Omar y con algunos otros socios donde la Junta Directiva de la liquidación de Salta. Ahora, mientras yo estuve de gerente, compré el lote que va desde la fábrica hasta casi las piscinas. Son como 10 o 12 hectáreas o 15, pensando en que eso se podía producir más sulfato con esos lotes, pero después no quisieron los premios que se diera ahí en ese, y yo no sé qué pasó de ahí en adelante. Pero entonces ves una fábrica produciendo bien, con todas las de la ley. Claro que eso tenía ¿cómo se llama? Que nadie me pedía su licencia y su patente, pero no que nadie podía producir su dato de esa forma, ¿ya? Bueno, y los permisos del Ministerio de Minas y en salud, y como eso se vendía también como soy medio, ¿ya? Entonces, pues eso es más o menos la historia así a grosso modo, ¿sí? Sí, señor. Ya su papá, pues él conoce ya más de lo que es la liquidación de esa empresa, ¿sí? Sí, señor. O papá, y Porque la torre que tú hiciste, ¿en qué año la hiciste? ay, pucha, ya me lo voy a preguntar a mi recita porque yo no me acuerdo, pero eso es automático. Se preguntó a mi recita, un momento que fue en el escritorio y le dio la pieza, pero un momentico. Sí, señor, tranquilo.
tampoco se acuerda, pero es alrededor de 1970. Ok. Oh, papá, y una pregunta. Sí, Mi papá me contaba de los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? los 12 apóstoles, no sé. Que de unos empleados, que había un Judas ahí que era un liberal o algo así. Ah, sí, eh, los obreros en determinado momento fueron 12. Entonces, de esos 12, todos eran conservadores, menos uno que era liberal. ¿Ven? Ah, Pero bueno. sí, esos eran los 12 apóstoles, pero no era por política, no fue, sino que resultó así, cuando porque se quería ver esos que fueran más bien secta, que vivieran por ahí cerca, ¿ya? Sí, señor. Eso. Ahora, hay otra cosa también que había un lote que se llamaba el lote de la Lunita ahí en Paita. Ese lote se fue organizando y se les daba, a la medida que ellos se cuidaban, los obreros, se les daba un lote, bueno, se les decía, sus garantías de beco, y entonces usted está interesado en comprar este lote, este, pues decían, sí, entonces me gustaba la plata de las cesantías, y ellos con la plata de las cesantías compraban el lote, ¿ya? Sí, señor. El lote de la Lomita, se le puede preguntar a Duarte que si sabe tal vez el lote de la Lomita, ¿ya? Listo. Otra pregunta. ¿Qué extrañas de la fábrica? ¿Qué? ¿Qué extrañas de la fábrica o qué memoria tienes bonita de la fábrica? Pero yo digo es que cuando se producía todo ese sulfato, eso era una belleza, ¿sí? Y pues cuando te digo el salón ese grandote, ahí se compró, papá compró una máquina para producir energía, porque la electricidad no alcanzaba. Y pues ahí en ese cuarto estaba esa planta, que no sé si todavía está o qué se hizo, ¿ves? Y ese cuarto fue todo unos 2, 3 años que hubo un verano, pero lejanísimo. Y entonces esa vaina, ese cuarto, esa bodega se llenó de sulfato y se llenó. Y decía, produzcan, que eso, ahí tengo la forma de vender, ¿ya? Entonces también llegó el momento en que para venderlo como mejor y todo, entonces se molía el sulfato, entonces salía un sulfato más blanco y más bonito, ¿ves? Entonces eso que gustaba más a los compradores, ¿ves? Pero entonces a mí yo tengo buenos recuerdos de la construcción de la torre esa, de la compra de los motores, ¿qué más? Si tú ves allá hay 2 centrífugas. Una centrífuga fue la que trajo de Alemania y la otra centrífuga se hizo aquí en Bogotá, donde Clean Plain, algo así, no me acuerdo. Listo, sí, señor. El centrífuga era para centrifugar el sulfato para que quedara con menos agua,
Claro, claro. Está pasado ya ese proceso o algo así. Creo que entendió. Listo, papá, creo que no es más entonces. Fuiste de mucha ayuda, muchísimas gracias. Ok, ¿tú vas a escribir todo eso? Sí, yo ahí lo medio grabé y también tengo apuntes de eso. Eso. Entonces, cuando lo escribas, me regalas una copiecita, ¿ok? Claro que sí, señor. Yo te mando para que veas todo lo que voy a hacer. Bueno, ok. Ay, y Entonces, te iba a preguntar una cosa. Eh, mira, todos los vidrios, todos los temas de la química, los beakers, las probetas, todo eso, ¿de dónde lo trajeron? parte yo te hago papá y después comprado aquí en Bogotá. En Bogotá. Ya había un laboratorio. Listo, perfecto. Bueno, ¿Eh? papá, cualquier cosa, entonces yo te llamo más tarde, te llamo después o algo y te molesto y te mando cómo queda todo. Ok, perfecto. Bueno, entonces hacemos la vuelta que ya reviva todo, ¿ok? Listo, yo les digo, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien y hasta luego. Ojalá Igualmente, todo saludos a sirva. todos. Bueno, gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Entonces, antes de fundar la fábrica, hubo que hacer todos los preparativos previos a poner en operación la fábrica. Y para ponerla en operación, ¿qué se requería? Se requería comprar la maquinaria que ya la tenían vista en Alemania, en Bremen, ¿sí? Eso es un puerto creo que en la parte norte de Alemania. Bueno, y entonces en Alemania había que pagar con marcos alemanes. Aquí no había una oficina de cambio donde se cambiaran pesos por marcos, ni pesos por dólares y dólares por marcos. Había que hacer trueque. Entonces tuvieron que comprar no sé cuántas cargas de café. Y para comprar las cargas de café tampoco tenían el sitio para comprarlas aquí en Bogotá. Entonces ellos que tenían toda su organización en Boyacá, en Paipa y en Santa Rosa de Viterbo, tuvieron que sacar caballos y mulas y con esas mulas viajar hasta Bogotá y de Bogotá a la zona cafetera a comprar las cargas de café. Y así hicieron varios viajes hasta tener las cargas suficientes para ahí sí bajar las cargas hasta Girardot, a Girardot no, hasta Honda y ahí acumularlas. Entonces, tuvieron, en ese recorrido duraron más de 6 meses, un año, aprovisionándose de café y, y, y negociando el café. Ya cuando tenían todo el café necesario para comprar el suficiente, la maquinaria, ahí sí se montaron en un vapor que los llevó hasta Santa Marta. En ese vapor pues duraron 4 o 5 días en el río Magdalena y comentaban que en esa época pues veían babillas a orilla y orilla y micos y había muchos animales y realmente eso era una selva todavía de aquí hasta Barranquilla, pues de Honda hasta Barranquilla, pues ya no hay nada de eso, pero bueno, y llegaron a Barranquilla y allá les tocó esperar no sé cuántas semanas porque preciso cuando llegaron con todo a completar toda la carga, el vapor, el barco, el transatlántico en el que iban a llevar toda la carga ya se había ido para Bremen y el siguiente transatlántico que llegaba a hacer ese recorrido llegaba en un mes. Entonces les tocó quedarse un mes allá en la costa esperando que llegara el siguiente vapor. Entonces ahí les tocó vender algo del café para poder pues pagarse los gastos de hotel y demás. Bueno,
Bueno, ya una vez pudieron, llegó el barco y tenían ya todo el café organizado, montaron todo en el barco, negociaron los fletes y se fueron con el café acompañándolo hasta Bremen. Llegaron a Bremen y en Bremen bajaron todo el café a unas bodegas que tienen ahí en los puertos y de ahí les tocó salir a mi abuelo o papá Luis, Luis Jiménez Suárez, a negociar el café con el papá de él, que era Luis Jiménez López. Entonces, entre ambos se fueron ahí entre los... habían cerca al puerto, habían sitios donde eran tostadoras de café. Entonces ahí era donde negociaban el café. Negociaron la venta de todo ese café y les dieron una cantidad X de marcos. Ya con esos marcos fue que pudieron ir y pagar la maquinaria que ya habían separado y habían mandado a hacer. Entonces, en esa época, pues los negocios eran de palabra, pues no habían cartas de crédito ni nada de esos mecanismos modernos de negociación. Entonces, sencillamente hacían el pedido, queremos esta maquinaria de estas características y empezaban a fabricarla y estamos llegando en el barco tal en tal fecha. Bueno, así fue. Pues no llegaron en el barco tal, sino llegaron en otro barco porque ya ese barco los había dejado. Y cuando llegaron, pues negociaron todo el café, compraron la mercancía, todas esas tolvas gigantescas que eran en cobre, eh, para que no se oxidaran, o pues tiene un proceso de oxidación diferente y la sal de paipa no los acababa tan rápido. Y todo el viaje de regreso, ya con la maquinaria, llegaron a Santa Marta. De Santa Marta, otra vez esperar el turno para un vapor que llevara toda la maquinaria y los llevara de regreso hasta Honda, y de Honda a Bogotá y Bogotá a Paipa. Todo fue en mula y en carros como en diligencias, jaladas por caballos, trayendo la maquinaria. En toda esa operación pues se les enterraban las carretas y se les rompían las ruedas y tenían que pasar la noche cuidando la maquinaria, y pues todo fue una odisea, y es la historia de cómo era hacer una industria hace 100 años, que sin carreteras, sin vías, el ferrocarril todavía no estaba consolidado, eh, todo estaba en vías de construcción. Dentro de toda la maquinaria que se trajo una planta Pelton, que fue con la que se hizo la primera planta de energía que tuvo Paipa. Entonces con esa planta Pelton producían la energía y de ahí sacaban la energía y la bajaban con todo el cableado hasta la fábrica, y la fábrica tenía energía de día, y de noche, como no se utilizaba esa energía en la fábrica, se vendía la energía en el pueblo y a algunas instituciones del pueblo se les regalaba la energía. Entonces el alumbrado público y demás, pues tampoco es que fuera gran cosa, pero sí había una red en postes de madera, y toda esa red era de la familia Jiménez. Eh, mm, bueno, también, pues como cuestión curiosa o anecdótica del tema de la fábrica, está que pues eh,
lo que fue la pavimentación, la primera pavimentación que tuvo Paipa, ¿sí? Se sacó de unos terrenos que tenía la familia, todavía tiene, en una zona cercana al municipio, y de ahí se sacaba la greda, pues una greda con calidad de petróleo, pero no del más fino, que sirvió para, una vez lo pisaban, se creaba una especie de pavimento. Ese pavimento servía para que quedara ya el piso no en arena y no se formara el tierrero, sino se forma ya lo que es el pueblo, tuvo su calle principal y la plazoleta central pavimentada. Eh, Todo esto pues obviamente era para beneficiar al pueblo, pero también tenía un sentido adicional, que era el poder transportar maquinaria y poder transportar el sulfato de sodio camino a la autopista o al camino real que llamaban en ese entonces, que no es lo que es actualmente, era un camino de una sola vía y no habían las flotas, ni los buses, ni el transporte como lo conocen ustedes hoy en día, sino eso eran chivas, y los camiones eran camioncitos de 6, de 4, de 2, 4, 6 y 8 toneladas. Entonces, eso era el camión más grande, transportaba 8 toneladas. Y obviamente, pues para poder surtir el mercado, pues había que hacer muchos viajes de Paipa a Bogotá con el sulfato. Se tenía cerca de la plaza de mercado de Palo Quemado, un barrio que se llama El Listón, que todavía existe, eh, un, un, una bodega donde se acumulaba todo el sulfato que se traía de Paipa, y de ahí se repartía a las empresas a las cuales se les vendía aquí en Bogotá, a las fábricas. Eh, Mucho otro sulfato pues no pasaba por esa bodega, sino salía directamente de la planta a las empresas tales como Conalvidrios, Peldar, empresas de jabones, eh, de empresas que hacían fabricación de cassettes y textileras, y también empresas agropecuarias para los cuales la sal servía para sal para ganado, y esa sal la terminaban mezclando con otros nutrientes y formaban lo que llamaban la sal para el ganado, y la vendían en los almacenes veterinarios. No sé qué más quieres saber. Ya está grabando. Bueno, yo recuerdo. Oiga, ¿usted no se puede quedar callado cuando están grabando? No, todavía no empezamos. Antes podía haber hablado todo lo que quiso. Preciso, empezó a grabar y empezó a hablar. Es una joyita. ¿Ya está Ya, grabando? sí, ya, gracias. Bueno, a ver, pues yo recuerdo que hace, o sea, tengo 54 años, yo iba allá desde los 5 años y yo acompañaba a mi papá porque él gerenciaba la fábrica, la gerenció por 10, 11 años o algo así, y pues nosotros íbamos siempre los fines de semana, y, y, y pues yo iba a la fábrica y me ponía a caminar por entre los jarillones, y veía unos sapitos por ahí, escanas, había bastante biodiversidad, animalitos que ya hoy en día no se ven, eh, muchas libélulas, eh, las bodegas estaban a full de sulfato, permanecían muy llenas de sulfato, y pues recuerdo que con mis hermanos nos poníamos a jugar guerra
de sulfato y nos tirábamos sulfato entre todos, y en ese entonces usamos unos tenis Croydon parecidos a los que usan hoy en día los muchachos de esta marca. ¿Cómo es que se llama? Eh, Sne no, no, estos que son como de tela. Bueno, y pues nos compraban esos tenis pero blancos, y ya estaban percudidos, y cuando íbamos allá el sulfato los dejaba blanquitos, blanquitos, pero como nuevos. O sea, obviamente pues le tocaba a uno quitarse los tenis y sacudirlos porque se le metía hasta el sulfato dentro de las suelas, pero pues era algo curioso. Adicionalmente eh, hay estas máquinas, las centrífugas, cuando estaban centrifugando el sulfato, cuando lo bajaban de las torres, eh, eh, salía el agua de desecho de la centrífuga por un canal que se llenaba todo de espuma. Entonces éramos felices también jugando guerra de espuma, y nos tirábamos espumas uno contra otro, y eran manotadas de espuma, y en esos canales se formaban unos cristales hermosísimos de diferentes formas, y ahí recogíamos los cristales, y claro, como estaban con agua se veían transparentes, muy muy lindos y de diferentes formas, pero ya cuando se secaban se ponían opacos, es como el sulfato. Entonces al ponerse opaco pues ya no se veían tan bonitos, pero pues volvía uno y se los llevaba aquí, se los traía a Bogotá y los metían en lavamanos y los mojaba y se volvían transparentes. Eh, Se la pasaba jugando así, obviamente pues eso causaba disgusto en mi papá porque esa sal es bastante corrosiva y oxida todo lo que toca, y si uno en el lavamanos se pone a jugar con esa sal, pues todos los aditamentos se terminaban oxidando. Pero bueno, al final eso para uno de niño eso era lo de menos. Más anécdotas, pues salíamos siempre de la casa grande donde vivían mis abuelos, o la casa de recreo de mis abuelos, y donde nosotros íbamos a veranear. De ahí nos íbamos siempre cogiendo hasta la fábrica de sulfato. Entonces siempre son como unos 5 kilómetros o 4 kilómetros de distancia. Los 5 hermanos. Era pues bastante retador e interesante. Eh, ¿Qué más? Eh, mm, mm, pues el tema de las libélulas era algo muy hermoso. Había libélulas en cantidades y de todos los colores y tamaños. Las veía uno sobrevolar las marismas de un lado para otro. Eh, cuando mm, cuando mi papá iba a pagar la nómina, que se pagaba en efectivo, entonces se iba uno de Bogotá con la plata en efectivo, y cada 15 días se reunían los obreros, eh, y mi papá y un hermano que era el administrador de la planta, ahí en la planta, Germán Jiménez, se sentaban ahí y llenaban los libros todo a mano, y tenían páginas con todas los trabajos que había realizado cada obrero, y si había trabajado horas extras y horas extras nocturnas, o turnos en la noche, y todo eso lo contabilizaban absolutamente todo manual, ¿sí? Con efero rojo y con efero negro, y en máquina de escribir, pues en unas máquinas de escribir que hoy en día da risa porque pues se verían antiquísimas, pero en ese momento eso era moderno, ¿no? Eso fue último modelo también alguna vez. ¿eh? Y pues cuando estaban en esa actividad, iban las señoras de los obreros también, porque ellas eran las primeras que, una vez se le pagaban a los obreros, les quitaban la plata y se la guardaban, y le dejaban una poquita plata,
y les decían a los obreros, tome, con esa plata se pueden embocachar, lo demás es para el mercado. Y así hacían todas las señoras. Iban el día de paga, siempre estaban allá y llevaban quesitos y llevaban arepitas o algún regalo y les regalaban a mi papá pues como una atención, pues porque era el jefe, ¿no? Eh, Igualmente pues terminaban celebrando y tomando guarapo, llevaban botellas de guarapo y pues uno de pelado le brindaban guarapo y uno tomaba. Yo tomaba todo eso y me gustaba, y nunca me hizo daño, ¿no? Hoy en día los muchachos se toman un vasito de guarapo y se enferman, pero bueno, ya como han sido criados tan mimados, es otro cuento. Eh, ¿Qué más de anécdotas le puedo contar? Eh, pues que tengo un poco de cicatrices en la cabeza de cuando me metía en esas bodegas y los donde se secaba el sulfato y que eran todas, los techos eran de vidrio. Esos techos de vidrio estaban, pues era todo metálico, ¿no? Pues tenía sus travesaños en hierro. Y cuando el sulfato subía a niveles bastante altos, pues uno se subía y quedaba uno pegado a esos marcos metálicos y se descuidaba uno y subía la cabeza y se golpeaba con esos filos y pues eso todo oxidado, porque eso por más que todos los años pintaban, a final de año estaba otra vez todo oxidado porque la sal corroe terriblemente. Eh, no sé qué más. Sí, señor. Walter Jiménez, que es tu papá. Sí, señor. Bueno, entonces, ya con eso empieza la historia. Y mi papá, o sea, Luis Jiménez Suárez, terminó su bachillerato en 1918. Y de ahí lo mandaron, o él quiso irse a Alemania a estudiar. Entonces él estudió en Alemania y Francia como química, ingeniero químico industrial. Listo, ahí estoy anotando. ¿Cómo? Ahí estoy anotando. Ingeniero químico industrial, allá en Alemania y Francia. Bueno, y cuando volvió ya para 1924 o 25, ya, entonces, entre sus cosas que él había estudiado y todo, era como crear una fábrica de sulfato con esas aguas, ya. Bueno, y entonces se puso en contacto con profesores y con gente de allá de Alemania para ver qué se podía hacer. Y entonces de ahí salió la compra de maquinaria para producir sulfato de sodio, ¿ves? Entonces papá viajó a Alemania, entonces y le trajo la maquinaria para producir sulfato de sodio. Listo. Bueno, esa maquinaria, bueno, por un lado es que
para producir el muchacho en ese tiempo tenían que construir unos hornos para calentar el agua. Y el agua era caliente, entraba en la maquinaria que trajeron de Alemania. Y todo el proceso que fuera, al final quedaba citrato de sodio pegado ahí a la maquinaria, que de ahí se desprendía el citrato de sodio. Pero en la maquinaria, para moverse, necesitaba electricidad, ¿ya? Sí. Pero entonces, durante todo ese tiempo, pues primero estuvieron construyendo la casa donde iban a tener toda la maquinaria y todo eso. Bueno, como ya la patrona había que necesitaba electricidad, entonces él compró también en Alemania una planta hidroeléctrica. Esa planta hidroeléctrica la alimentaban con la quebrada de Toivita. Que yo digo que con un mapa y eso, la quebrada de Toivita queda, ¿cómo decirle? Queda al lado de la montaña, hasta allá por el lado izquierdo, ¿ya? Listo. Allá. Entonces, allá él compró unas 4 hectáreas de un vallado para que por ahí pasara toda el agua de la quebrada y no que se fuera para un lado y para el otro. Y entonces llegaba al sitio donde instalaron la planta eléctrica. Ahora, para traer toda esa maquinaria, la planta eléctrica y la maquinaria de sulfato, la alemana, Sí. pues, le tocó traerlo por barco de Alemania, de Hamburgo, a Puerto Colombia, porque no existía ningún otro muelle, el puerto era Puerto Colombia. Donde está caído, entiende que es Puerto Colombia. Sí, por donde entraban antes y subían por todo el Magdalena hasta llegar a Bogotá. Eso. Y entonces por Puerto Colombia había que trasladar toda la maquinaria. No sé en qué lo trasladaron, en Quinta de Bueyes, Huique, hasta el río Magdalena, para cargar toda la maquinaria en barcos del río Magdalena, que ya de ahí, desde Barranquilla hasta La Dorada. Ya. Bueno, allá en La Dorada, yo no sé si ya existiría ferrocarril o no. En todo caso, trasladaron toda esa maquinaria, o sea, estoy hablando de la planta eléctrica, de la maquinaria para el sulfato, y eso. Y la pusieron en camiones de Diosero o algo, no sé. Eso fue ya más o menos como en 1916 o 1926 o 27, ¿ven? Y de ahí la llevaron directamente a Paipa. Allá en Paipa pues ya habían terminado de construir la casa y ya lo habían
donde iba a ir esta maquinaria y esta otra, y lo de la planta eléctrica había que llevarla a Toinita. Bueno, entonces la producción inicialmente fue, como quien dice, de 1928, 29, ¿eh? Empezó la producción de sulfato de sodio, ¿eh? Producida, pero para un momentico, para producir calentar el agua, entonces tenían que tener unos hornos muy grandes, y para esos hornos necesitaban carbón. Entonces ellos compraron una mina de carbón que queda de las piscinas hacia el norte. Sí, en la Carbonera. Ya. Bueno, y entonces cada 2 o 3 días con una yunta de bueyes traían el carbón de allá, de ese sitio, hasta la fábrica para alimentar los hornos o el horno. ¿Sí me ha cogido todo? Sí, señor. Bueno, en ese tiempo no había aeropuerto ni nada de eso. ¿Ven? Entonces estaba por un lado el lote que se llamaba el lote de la herradura, que es el lote que es el que pega contra la loma, allá donde está la fábrica, ¿ya? Bueno, y ese lote limitaba con el lote de la Riberia, o sea, el mío, con el lote mío. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, y el río pasaba por en medio del lote del lote de Salta, el lote de la Herradura, que ahí pasaba el río. Bueno, entonces, cuando se le metió en la cabeza hacer un aeropuerto, entonces lo primero que hicieron fue, bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de aquí a allá, hasta el río, como hacemos. Entonces el río cogieron y hicieron el hueco para el río desde más o menos desde Matadero hasta 2 kilómetros adelante, ¿ya? Entonces, pues ahí me quitaron un pedazo de tierra mío y también un pedazo de tierra de la de Santa. Pero ellos pagaron por esas cosas, ¿ya? Entonces, ya el río pasaba por donde está pasando actualmente. Y en medio hicieron el aeropuerto, ¿ok? Sí, señor. Entonces, para poder llegar a la fábrica, antiguamente se iba por el camino que pasa por frente a la casa de nosotros, pasaba el puente y se iba a la fábrica. Pero como hicieron el aeropuerto, entonces el puente ese lo quitaron y todo. Entonces, después para llegar allá, toca dar toda la vuelta por donde es actualmente. Sí, me voy a entender. Sí, señor. Yo me acuerdo que nosotros dábamos esa vuelta pasando por unos tubos antes, más allá del aeropuerto, pasando las tierras de Marta, creo. Sí, por allá. Bueno, entonces, bien, la producción de sulfato de sodio se utiliza pues, para la fabricación de vidrio. Entonces, había una fábrica que se llamaba Fenicia, que toda
ahí al lado de la Universidad de los Andes. ¿Se ha oído hablar de eso? Sí, sí, señor. Fenicia. Sí, que ahí quedaban también los sombreros Richard que se quemaron. Ya, ahí Fenicia era la fábrica de botellas de Bavaria y de Germania. Germania quedaba por la avenida Jiménez, ahí al frente, más o menos. Y Bavaria así donde siempre. Y entonces ahí hacían las botellas de esas. Entonces ellos compraban sulfato de sodio con otras arenas y tierras para hacer las botellas de vidrio. Entonces ahí fue usando la maquinaria alemana. Pero entonces la maquinaria alemana con el tiempo se fue ya dañando, oxidando. Y entonces después, no sé cómo por donde supieron que se podría, las aguas se podrían hacer en unas marismas, unas piscinas, que el sol calentara y se fuera viendo el agua dulce y quedara el agua salada. Y esa agua salada fue cuando inventaron lo de las torres, la primer torre, que suben el agua y la dejan bajar por unos planos inclinados. Uno de ellos los ha visto. Sí, señor. Bueno, entonces la primera torre fue una torre de ladrillo, sencilla. ¿En qué año la hicieron? ¿Cómo? ¿En qué año la hicieron? Eso debieron haberlo hecho para 1949, 50, por ahí. ¿Y esa la hizo Luis Jiménez López? Esa la hizo, no, Luis Jiménez López ya había muerto. Luis Jiménez López murió en 1936 o algo así, ya. Y entonces ya quedaron a cargo de lo de sus datos Víctor Jiménez Suárez, Simón Jiménez y Luis Jiménez. Entonces, Víctor había estudiado ingeniería, Simón medicina y papá ingeniería químico-industrial. Pues, papá era el que no tenía que ver ahí con la cuestión de la producción. Pero entonces, como Víctor era ingeniero, entonces él hizo todas las mediciones y todas las cosas para hacer las piscinas esas, las marismas, ya, de tal manera que se pasara el agua, bueno, primero, el agua venía en varios pozos, esos pozos se juntaron para hacer un solo pozo que está ahí redondo a la entrada. Pues de ahí de ese pozo se culpaba el agua para hacer todo el trámite de la maquinaria, o para ya echarla en los planos inclinados de la primera torre, como eso había resultado. Entonces, y eso había también una centrífuga, que la trajeron de allá de Alemania también. Entonces, el contrato salía de ahí, caía, se tumbaban, y de ahí lo echaban a la centrífuga, y de la centrífuga centrifugaban hasta que se salía casi todo el agua, y después sacaban eso y lo llevaban a un cuarto que estaba ahí a mano derecha, en la misma construcción. Después hicieron otra torre doble, o sea,
una torre más ancha. Eso fue por allá en el 60 o algo así, o 60, 70. Bueno, y pues siguieron produciendo sus datos. Y ya no solamente era para Fenicia, sino era para Telgar. Telgar es una fábrica de vidrio. Ya. Bueno, y también se hacía para producir jabones y vainas de esas, y versa, y todo. Necesitaban su plato de sodio. Entonces se les vendía a versa y a varias compañías de esas de jabones. Bueno, después, entonces, pues hay que se repartían la gerencia entre Luis Jiménez, Simón Jiménez y Víctor Jiménez. Pero ya empezaron a morir. Se murió Víctor, se murió Simón, quedó papá. Entonces, pero ya que eran 3 familias. Entonces, esa vaina se volvió el despelote, porque ya tú le puedes preguntar a tu papá de las 3 familias, ¿ves? Los premios y todas las vainas. Bueno, pues hubo un momento en que a mí me mandaba gerente. Entonces yo me propuse, por un lado, ahorrar dinero para hacer otra torre, ¿ya? Y ver la forma de producir más sulfato. Bueno, entonces, yo estaba estudiando en la Universidad de los Andes el curso de alta gerencia. Pues yo hice el curso de alta gerencia en la Universidad de los Andes, y entre los compañeros estaba el gerente de Telgar. Entonces yo convencí al gerente de Telgar para que me comprara todo el sulfato, y él aceptó, y entonces tenía, mejor dicho, vendía toda la producción. Claro que a los otros clientes y a las droguerías también se les vendía, Bueno, entonces terminó la última torre, que tú la conoces, una que está ahí aparte, y que es doble también, y todo en concreto y toda la vaina. Ahora, para que funcionar todos esos motores, pues ya la planta eléctrica de Trollvita pues no daba, no alcanzaba. Entonces fue cuando yo no vi, sino que alguien, otro gerente que nombraron, y él vendió esa planta eléctrica, hicieron las conexiones ya con la energía que producía Taipa, que producía la termoeléctrica de Taipa, ¿ya? Y otra cosa que no le conté de allá de Trollvita, hicieron ahí al lado cerca unas piscinas, unas vainas, y ahí se recogía el agua. Y esa agua, papá también había comprado una tubería de 5 pulgadas desde ahí hasta el pueblo. Y allá en el pueblo hicieron también unos tanques para que el pueblo tuviera agua. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, creo que con la luz de la energía que producía la vaina de Trollvita, con la noche no se utilizaban la fábrica, sino se hicieron conexiones